Pues gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de reunirnos una vez más. En esta mañana, ya tarde, vamos a tocar un tema que está muy relacionado a la semana pasada, donde nuestro hermano Omar nos expuso sobre la salvación como regalo preciado. Y quizás algunos de ustedes ya tengan la respuesta al título de este tema, pero pienso y considero que vale la pena que meditemos en este. Para dar comienzo, pues vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre mío, te damos gracias porque en esta tarde, Señor, pues tenemos la oportunidad de conocer de tu palabra, Señor. Y pues Dios mío, te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a aprender de tu palabra, Señor, que podamos entenderla, guardarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Dios mío, gracias, Dios mío, te doy y todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pregunta es, ¿el bautismo es necesario para salvación? Si alguno de ustedes tiene la respuesta, le pido que en este momento la reserve y la medite. No quiere decir que no queramos que participen, sino que en este momento vamos a analizar un poco más de cerca lo que hay detrás de este tema. Vamos a ir a Lucas 23, de los versículos 23 al 49. En pantalla ya se encuentra proyectado. En caso de que alguno de ustedes todavía no lo encuentre, puede verlo en pantalla. Dice así, Lucas 23, versículos del 39 al 43. En la versión Reina Valera dice: y cada uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje está muy cercano de que en las siguientes semanas, si Dios quiere, pues estemos meditando en él, pero también es muy útil porque nos ayudará a entender la pregunta anterior. Aquí nos relata la historia de unos malhechores, de unos ladrones que estaban colgados al lado de Cristo. Y como vemos, ellos decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios que estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y bueno, vemos que dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Y más adelante vemos que uno de ellos dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí me gustaría enfatizar otra vez que uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto que hemos resaltado nos servirá de pauta para que podamos ir estudiando este tema. La pregunta inicial era: ¿es necesario el bautismo para ser salvo? Y de esta pregunta se pueden desprender así varias preguntas, como un árbol. ¿Qué es lo que salva? La fe, el bautismo. ¿Y qué sucedería con las personas que se convirtieron en su lecho de muerte y no pudieron bautizarse? Otro aspecto es que el bautismo es un mandato para aquellos que han aceptado a Cristo. Entonces, para ir respondiendo a estas preguntas, ir analizándolas, nuevamente meditaremos si el bautismo es necesario para ser salvo y qué es lo que salva, si el bautismo, la fe o nuevamente este acto que es el bautismo. Y esto va a implicar
qué ha sucedido con aquellas personas que se convirtieron en su lecho de muerte, pero no tuvieron la oportunidad de sumergirse en agua. Bueno, el bautismo como tal es un mandato para aquellos que han aceptado a Cristo. Y este acto es siguiente después de haber creído en el Señor. El hermano, el pastor Jaciel, comentó estas palabras: si decimos que la salvación, el perdón de pecados o el nuevo nacimiento sucede en el momento que alguien se bautiza, entonces estaríamos atribuyendo valor salvífico a las aguas. Entonces, permítame ponerlos en contexto. ¿Por qué fue necesario hablar de este estudio? Bueno, al hablar del bautismo y la salvación, cuando estos dos se tocan y se busca la relación entre ellos o se menciona en las Escrituras, esto se puede volver algo controversial o polémico, porque hay personas, o bueno, algunos podrían tener la postura de que es necesario que una persona se bautice para ser salva. Y ahorita vamos a estudiar algunos textos en los cuales se ve o se puede apreciar como que esa relación. Pero desde ahorita vamos haciendo la introducción o aclaración a este punto. Nuevamente, vemos que las aguas no tienen un poder de salvación, sino es la fe en Jesucristo la que salva. Bueno, mientras estábamos cantando una alabanza donde se hablaba de poner la fe en Jesucristo. Solamente Cristo salva, ¿no? Entonces, la letra más o menos del coro dice: solamente en Cristo, solamente en Él, ¿no? Entonces, la salvación está en Él. Entonces, aquí en esta parte vemos que las aguas, el sumergirse en agua, no es un acto que salva, sino es la fe en Jesucristo. Y como decía parte del coro, que también está en las Escrituras, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces solamente es Jesucristo. Pero ya desde ahorita ya vamos respondiendo o aclarando este tema, pero vamos a entrar un poco más en profundidad. Al principio de esta presentación mencionamos al ladrón de la cruz. Vemos que algunos malhechores le injuriaban, le cuestionaban a Dios: o sea, ¿por qué no te salvas a ti? Baja de esa cruz. Sin embargo, uno de ellos le dijo que se acordara de él, y Dios le dijo que estaría con él en el paraíso. Entonces, vemos que aquel malhechor, aquel ladrón, ¿qué fue lo que hizo? Tener fe, creer en Jesucristo. Y vemos que eso, la respuesta de Jesús le dijo que sí, que estaría con él. Hoy vamos a tomarlo nuevamente. La respuesta de Jesús fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si analizamos de cerca el contexto de esa situación, y me gustaría que se imaginara esa cruz, que seguramente las dimensiones podrían ser 2, 3 metros, para que mucha gente viera a aquellas personas que están siendo crucificadas, siendo muy altos. Y en una de esas cruces se encuentra nuestro Señor Jesucristo, pero a su alrededor también hay otros malhechores, pero dentro de uno de ellos, que hay varias personas que le injuriaban, uno de ellos lo reconoce, tiene fe. Imagínense esa escena de esa cruz, tal vez 2, 3 metros, las dimensiones exactas no las conocemos o no se saben, pero podemos imaginarnos que está ese malhechor dialogando desde el otro lado, desde una cruz hacia otra, hacia la de nuestro Señor Jesucristo, y él sí le cree y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo, estando crucificado, le dijo que sí, que él estaría con él en el paraíso. Si nuevamente vemos el contexto, la situación, vemos que aquel malhechor seguramente ya tenía pocas horas de vida por la forma en la que pudo haber sido tratado para llegar a ese punto, que seguramente no habría comido, no habría bebido, o sea, estaban en cuestiones tal vez con pocos signos vitales, pero él tuvo fe en Jesucristo. Ya no podía hacer nada. Aquel malhechor no podía bajar de la cruz, aquel malhechor no podía hacer nada, pero vemos que lo que sí podía hacer era creer, y esa fe era la que, la puso Jesús, y no tuvo que hacer algún acto físico o algo que demostrara su fe, sino simplemente la expresó al mismo Dios, a Jesucristo.
Y Jesucristo, dándose cuenta de eso, pues la respuesta fue que sí, que de cierto, bueno, atendió a la petición, le hizo caso y le dijo que sí estaría con él en el paraíso. Amén, amén. Vemos que en este inter de actos no aparece el bautismo, no aparece un lugar, o al menos no se conoce o se dice. Es decir, no está presente un lugar en el cual se diga que el malhechor y Jesús, o Jesús mandó a algún apóstol que bajaran al malhechor y fuera a ser bautizado. No. En este inter simplemente fue el diálogo entre aquel malhechor y Jesucristo. Y vemos que la respuesta fue que aquel ladrón fue salvo y ese día estuvo con Jesús en el paraíso. Aquí no aparece la palabra bautismo, no aparece que aquel hombre fuera sumergido en agua, sino solamente fue la fe en Jesucristo. Entonces ahorita ya podemos ir viendo por dónde va este tema. Y bueno, aquí vemos en este punto Jesús le garantizó la salvación, aunque nunca se bautizó. Seguramente, vaya, no sabemos cuántas historias, valga la redundancia, en toda la historia de la humanidad, y en qué condiciones muchas personas han sido salvas en su lecho de muerte, no teniendo la oportunidad de sumergirse en agua, pero creyeron en Jesucristo, y por el solo hecho de creer en Jesucristo fueron salvas. Entonces, vemos que desde este punto la salvación no depende del bautismo. Y aquí ya tenemos una referencia. Pero también en la Biblia conocemos, o hay otras historias en las cuales varias personas fueron salvas, y dentro de esa línea de eventos el bautismo fue después, y una de ellas es la historia de Cornelio y Pedro. En estos siguientes dos puntos, o a partir de este momento, el apóstol Pedro va a ser clave, porque los textos que más adelante, o uno de los textos que veremos, también está presente Pedro. Pero vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10. Bueno, aquí lo tengo en pantalla también por si alguno de ustedes quisieran usarlo. Voy a tratar de acercarlo. Ay, perdón, me fui a otro lado. Este no es. Permítanme un momento. Ahorita les digo. Es la historia de Cornelio cuando fue llamado. Permítanme un momento. Ahorita les doy la cita. O si alguien de ustedes la encuentra antes. Hechos 10. En Hechos 10, a ver, permítame. A ver, hermana, si usted podría leer el principio de Hechos 10. Es todo lo de Pedro y Cornelio. Sí, por favor. Vamos a Hechos 10. Gracias. Hermana Reina, ¿nos podría apoyar con su lectura, de favor? Sí, Hechos 10. Okay. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, de la compañía llamado la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cosa en casa de cierto Simón surtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles comentado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino,
y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras que preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un surtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén. Aquí mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros los que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que
hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muchas gracias, hermano. Gracias por su ayuda. Y pues bueno, sé que ha sido un pasaje largo, pero valió la pena que comenzáramos a leerlo desde el 10, porque aquí se describe la historia de dos personajes, Pedro y Cornelio. Aunque solamente vemos una faceta de lo que estaba viviendo Pedro, nos describe a grandes rasgos cómo era la vida de Cornelio. Vemos que Cornelio era un gentil, y gentil quiere decir que no era propio del pueblo de Israel. Cuando estaba preparando sobre este tema, estaba checando los comentarios bíblicos del hermano Matthew Henry, y él comentaba que el evangelio era, o bueno, lo que entendí es que se compartía solamente entre judíos. Es decir, si una persona quisiera conocer de Jesucristo, es decir, que fuera, no sé, un romano, un egipcio, la nacionalidad que pudiéramos mencionar en este momento, en ese tiempo, solamente era restringido y estaba dentro de los judíos. Entonces, como vemos, desde el principio del capítulo 10, vemos que nos habla o nos introduce la vida de un hombre llamado Cornelio. Aunque si bien de aquí, de este capítulo, se pueden sacar muchas enseñanzas, nos centraremos en la parte cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y qué es lo que ocurre. Entonces, sabiendo que Cornelio era un hombre que se preocupaba por los pobres, que los ayudaba, vemos que Dios ya lo tenía, ya lo había visto y tenía presentes sus actos. Y vemos que en una parte de los versículos dice que Dios se agrada de las naciones, me parece que es el 30, donde dice, donde se menciona que Él le gusta o habla o toma en cuenta el buen comportamiento de las naciones. Pero bueno, entonces vemos que, haciendo una paráfrasis de lo que nos hizo favor la hermana de leer, vemos que Cornelio él también tuvo una visión y mandó a traer a Pedro. Pedro, por su parte, también tuvo otra visión, pero de manera diferente, donde él veía un lienzo tomado de los 4 puntos y se bajaban animales, y donde él tuvo un diálogo con Dios, y Dios le instaba a que matara y comiera de esos animales, pero él lo habló 3 veces con él, porque él decía, no está permitido, o sea, que yo coma de estos animales. Pero él después se quedó pensando, ¿qué habrá querido significarse todo esto? Y vemos que posteriormente es traído, llegan aquellos hombres de confianza de Cornelio. No sé si se dieron cuenta, pero aquí en esta historia dice que Cornelio y la gente que lo rodeaba, al hombre que lo mandó, también era temeroso de Dios. Es decir, las cualidades que tenía Cornelio y el hombre es decir, también las cualidades que tenía aquel hombre que fue a buscar a Pedro, también era temeroso de Dios. Entonces, vemos que en el círculo de Cornelio había gente que creía en Dios. Quizás no habían aceptado a Jesucristo, o bueno, ahorita vamos a ir estudiando, pero ellos creían en Dios. ¿Qué habrá pasado? Todos los detalles de la vida de cada uno de estos personajes, Cornelio y toda la gente que lo rodeaba, no lo conocemos, pero lo que sí vemos es que ellos tenían fe y vemos que ellos creían. Entonces, haciendo un salto en esta línea de eventos, voy a irme a la parte donde, en el versículo 30, que dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Vemos nuevamente cómo es que Dios ha escuchado su oración y recuerda las limosnas que ha hecho delante de Dios. Y vamos a irnos hasta el 43. Bueno, en este ínter, en la imagen, vemos que cuando llega Pedro y empieza, le informan que ya había llegado a Cornelio, que había llegado Pedro,
Cornelio va y se arrodilla y Pedro le dice que él no es ningún Dios para que se arrodille. Y ya desde este momento vemos que Pedro llega a la casa de Cornelio y empieza a compartir un mensaje. Pero antes vemos que dice: en verdad comprendo, en el versículo 34, que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Vemos aquí lo que dice el 35, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Vemos cómo lo que menciona: envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y dice: y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, en una parte, en el 43 mismo, al empezar a hablar Pedro, al empezar a explicar todo lo que dice los versículos 38, 39, 40, vemos que él empieza a hablar de Jesucristo y vemos que él habla de que, él dice en el 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. En pocas palabras, Pedro les estaba compartiendo el evangelio a los romanos, a aquellas personas que estaban dentro de la casa de Cornelio, ya el mismo Cornelio. Y vemos que en el 44 dice, imagínense esa escena, ahí Pedro platicándoles a todos ellos, y nos relata la Biblia: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, otra vez, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y aquí es una parte clave en estos eventos. Nuestra referencia anterior es que había un hombre colgado en el madero, en lo que vimos el malhechor, y tuvo un diálogo con Jesucristo, pero no apareció que fue sumergido en aguas. Ahora, aquí vemos que Pedro está exponiendo el evangelio a Cornelio y a su casa, pero en el mismo versículo 43 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, porque Pedro vino acompañado con más personas, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, si vemos nuevamente en estos últimos versículos, y si pudiéramos como que listarlos o graficarlos en una línea, o sea, como para ver el orden, lo que nos damos cuenta es que aún Pedro estaba hablando y el Espíritu Santo cayó sobre las personas. Estas personas creyeron en el evangelio que estaba predicando, fueron salvas en ese momento. Y vemos que el bautismo sí aparece en esta historia, pero hasta después, como una instrucción donde Pedro pregunta acaso a alguien, y luego más adelante él da la instrucción de que sean bautizados. Pero en ese ínter, o mejor dicho en el versículo 44, se habla de que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. En ese momento fueron salvos. Entonces la salvación es por la fe, por el creer, no como el resultado de una actividad que una persona pueda hacer, como es sumergirte en agua. Entonces, lo que podemos resaltar en esto es que Cornelio, junto con toda su casa, fueron salvos, mientras Pedro predicaba. Cornelio y su casa recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y vemos que todo lo anterior que estamos mencionando ocurrió
antes de que las personas se bautizaron en agua. Entonces, si el bautismo fuera algo que hace a alguien salvo, entonces hubiera sido imposible para Cornelio y su familia haber sido salvos y mucho menos haber recibido el poder del Espíritu Santo. Estas dos historias nos ayudan a entender que la salvación no está ligada con el bautismo o como un requisito para que sea salvo, sino que la salvación es por fe. Y quizás aquí la pregunta sería, bueno, entonces, ¿por qué la controversia o puede ser polémico este tema? Bueno, en Marcos 16:16 tomé una captura de varias versiones que hablan sobre este, y la Reina Valera, que es una versión muy popular, dice, los espero si ustedes gustan ir, aquí la tenemos en pantalla: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si nos ponemos a leer con detenimiento este versículo, Marcos 16:16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, en otra versión, por ejemplo, la versión Dios habla hoy, dice: el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y al menos aquí en pantalla tenemos varias versiones, y la última que vamos a leer es la traducción lenguaje actual, la TLA. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Aquí es donde puede surgir la polémica, la controversia, porque hemos estudiado dos historias donde no aparece el bautismo inmediatamente después de haber creído. Perdón, corrijo. Donde el bautismo no es como una actividad necesaria para salvación, sino que es la fe en Jesucristo. Sin embargo, aquí en Marcos 16 habla de que hay que creer y bautizarse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la forma en la que está redactado, o lo que podemos entender, es que al decir que se cree que el que creyere y fuere bautizado será salvo, habla de que es un acto seguido. Es decir, vemos que los hechos que ocurrieron aquí en la historia de Cornelio es que primeramente ellos creyeron y posteriormente fueron bautizados. Entonces, esto quizás, por la forma en la que algunas personas pudieran leerla, pudieran entender que es como una condición en la que tiene que ocurrir un evento y posteriormente el otro evento para que se dé. Eso, algunos pudieran decir que es una lógica proposicional por la forma en la que está escrito, pero lo que estábamos entendiendo es que primero ocurre un evento y posteriormente otro. Entonces, primero es necesario creer en Jesucristo, porque es ahí donde ponemos la fe en Jesucristo para salvación, y en consecuencia el bautizarse es un acto para como testimonio público de la fe en él. Aquí no quiero, ¿verdad?, digamos que interrumpir la exposición de nuestro hermano, pero quiero ampliar un poquito esa parte, como cerrando el círculo. La salvación es por fe y el bautismo es consecuencia de haber creído. ¿Ok? Eso es lo que nuestro hermanito quiere dar a entender. Cuando dice el que creyere y fuere bautizado, el que cree, por el hecho de haber creído ya es salvo, pero el bautismo es consecuencia de haber simplemente creído. ¿Quedó claro, hermanos? Amén, amén. Okay. Perdón. No, al contrario, gracias, pastor. Y bueno, para reforzar ese punto, nuevamente, si analizamos también los otros posibles escenarios que se pueden entender de ese mismo versículo, vemos que al final dice
en los últimos, mas el que no creyere será condenado. Este versículo no pone nuevamente el énfasis y, por ejemplo, mas el que no creyere y no sea bautizado será condenado. Vemos que la salvación está relacionada con la fe, es decir, que la incredulidad puede ser una razón por la que alguien se pueda perder eternamente. Y aquí vemos que no se menciona el bautismo. Entonces, es por la forma en la que vemos que aparece el versículo, se pudiera interpretar de otra manera. Pero como mencionaba el pastor, el bautismo es un resultado, una evidencia, un testimonio de tu fe en Jesucristo. No como una actividad necesaria para que seas salvo, sino como un resultado de tu fe que te conlleva a manifestar esa fe. Entonces, nuevamente vemos que el bautismo viene por el creer, aunque el bautismo está incluido como algo que viene después de poner la fe en Jesucristo. Otro de los textos que pudieran generar dudas es 1 Pedro 3, versículo 21. En la versión Reina Valera dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, nuevamente, vemos que aquí menciona el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero vale la pena leer qué es lo que hay antes del 21 para tener un mejor contexto de lo que está describiendo el apóstol Pedro. Y aquí, véase, está el apóstol Pedro, que esto lo habla en su primera epístola, pero con Cornelio, ¿quién fue quien predicó el mensaje? El mismo Pedro a Cornelio. Entonces, el apóstol Pedro tiene la misma postura en estos dos pasajes, y aquí es donde pudiera citarse una polémica, pero vemos que la postura es la misma, que la salvación es por fe. Y vamos a seguir viendo lo siguiente. Este versículo en algunas Biblias tiene el subtítulo que habla sobre una buena conciencia, y se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 3, desde los versículos 8 en adelante. Si ustedes pueden ver con más detalle, nos habla sobre este tema, lo que es una buena conciencia. Voy a leer rápidamente. Les propongo que hagamos la siguiente dinámica o lo hagamos de esta manera. Vamos a leer, vamos a empezar con las mujeres, a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 16, y del 16 en adelante los varones. Entonces, lo tenemos aquí proyectado en pantalla. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, también pueden hacerlo desde ahí, pero vamos a hacerlo de esta manera. Las mujeres van a leer desde el versículo 8 hasta el 16, y los varones el resto hasta llegar al 22. Bueno, es decir, hasta el 23, o sea que se termina el 22. Entonces, empiezan las mujeres. Ajá. A ver, un poco más fuerte. Finalmente, las mujeres. El 13, y aquel bienaventurados sois, por tanto, no os amantáis por temor de ellos, ni os culpéis, sino santificad a Dios el Señor por vuestro
Gracias. Ahora vamos a ir con el versículo 16, los varones. Teniendo buena conciencia para en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, Bueno, gracias a todos. Y bueno, el contexto es que nos están hablando sobre una buena conciencia. Dentro de este capítulo se puede ver que se menciona algunas características que deben tener los cristianos en actitudes, por ejemplo, gentileza, y también nos habla sobre algunas actitudes. Por ejemplo, decíamos la gentileza, también hablaba en el versículo 3, dice vuestro atavio no sea externo. Eso es desde el 3, perdón, pero desde el 8, que es lo que estábamos leyendo, nos da, por ejemplo, otras enseñanzas donde dice no devolviendo el mal por mal, ni maldición por maldición. Entonces, los invito a que también ustedes puedan conocer este pasaje, pero el contexto es que nos están hablando sobre algunas actitudes y todo esto hacia una buena conciencia. Pero en el versículo 21 aparece la palabra bautismo, y lo escribió el apóstol Pedro, y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero previo en el 20 dice, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. La semana pasada el hermano nos compartía algunos versículos del Génesis, y dentro del Génesis también aparece la historia de Noé, sobre el diluvio. Y nótese, en el versículo 20, el apóstol Pedro nos habla de Noé justamente. Nos dice que fueron pocas personas las que se salvaron. Pero en el versículo luego dice, y el bautismo que corresponde a esto ahora. Entonces él hace una relación entre esta historia del pasado que ocurrió en el Génesis y el bautismo, en el cual está haciendo una analogía. Y vamos a ir viendo para esto. La palabra analogía es una relación a una semejanza entre dos cosas distintas. Aquel evento que ocurrió hace mucho tiempo en el Génesis y que posteriormente, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, pues ya habían pasado miles de años, pero él está relacionando el evento que ocurrió en el Génesis con el bautismo. Entonces, la palabra analogía es eso, hacer una relación, una semejanza entre cosas distintas. Y bueno, ahí en pantalla un pequeño ejemplo, pero lo que está haciendo el apóstol Pedro es relacionar el evento del bautismo con lo que ocurrió en el diluvio. ¿Qué ocurrió en el diluvio? Nos dice que pocas personas fueron salvas, pero vemos que ese juicio, pues el juicio de Dios que ocurrió en ese momento, anegó a la tierra en aguas. ¿Y qué quedó anegado ahí? Pues pecadores y el pecado. El Señor hizo a partir de Noé una nueva descendencia. Entonces, si vemos el simbolismo, vemos que el pecado y los pecadores quedaron anegados, sumergidos en agua, y el agua sacó a flote esa arca donde pocas personas fueron salvas. Entonces, de ahí que el apóstol dice, a esto corresponde ahora, bueno, dice el bautismo corresponde a esto ahora, y vemos que dice aquí,
en el mismo versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, él está utilizando la historia del Génesis para explicar lo que ocurre, lo que vemos en el bautismo, porque menciona también, no quitando las inmundicias de la carne. En aquel evento, en el Génesis, muchos pecadores, muchas personas quedaron anegados, murieron ahogadas, pero al hacer la similitud con el bautismo, cuando una persona es bautizada, vemos que ellos se sumergen por completo y la carne pues también queda negada, pero vemos que ellos, su carne, o sea, ellos no quedan ahogados, sino que es un simbolismo donde ellos después nuevamente surgen. Y haciendo la analogía con el arca, vemos que pocas personas fueron salvas, aquí mencionan 8. Entonces, esa arca, donde he escuchado que también simboliza el Evangelio, vemos que ellos son salvos. Entonces vemos que el bautismo no salva, pero aquí en este pasaje en el 21 es utilizado como una analogía para explicarlo. Pero aquí vamos a ver qué es lo que dice más Pedro en el 21. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia, sino como la aspiración de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Y vemos que aquí lo que dice sino como, eso todavía está en un paréntesis, pero dice por la resurrección de Jesucristo. Si nosotros pudiésemos así como que tapar lo que está dentro del paréntesis, desde el 21, o sea, no es que no le hagamos caso a lo que está en el paréntesis, pero dice, si en este momento lo tapamos parcialmente, dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva por la resurrección de Jesucristo. Vemos que entre paréntesis nos da una explicación, o como que entra en los detalles. Entonces, la salvación es por la fe. Y vemos que en esta historia, esta analogía, pues fue utilizada para explicar, o bueno, la utilizó Pedro para explicar e ilustrar cómo las aguas sepultaron a los pecadores, donde es una ilustración que en el bautismo muere el hombre viejo y resucita una nueva vida en Cristo. Y nuevamente hacemos énfasis que esto es un acto de fe como aspiración a tener una buena conciencia hacia Dios. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Dentro de todo esto, vemos que estas dos historias, en la primera, vemos que no aparece el bautismo cuando hablamos del ladrón o el malhechor. En la segunda vemos que aquellos hombres, mientras les era predicado el Evangelio, fueron salvos, pero posteriormente ya fueron enviados a que se bautizaran. Ahí sí aparece el bautismo. Pero también puede haber la posibilidad de que alguien no quiera bautizarse. Y esa decisión de no bautizarse por rebeldía, teniendo la posibilidad de hacerlo, es un acto de desobediencia a Dios. No bautizarse por desobediencia es un pecado que demuestra pues que no está comprometido con Dios. Si alguien no se ha bautizado por desconocimiento o falta de planificación, pues la invitación o sugerencia es que lo hagan, que puedan acercarse, como lo comentaba el pastor, para que se acerquen y puedan agendar pues el bautismo. Y como conclusiones, vemos que el bautismo es una indicación de Dios. Eso también lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en los últimos versículos. Último capítulo 28, últimos versículos. En el capítulo 28, como menciona el pastor, donde él le da las instrucciones que vayan y prediquen el Evangelio y que los bauticen. Vayamos a esa porción para que sea más clara. Mateo 28, los últimos versículos.
Mateo 28, y vamos a leerlo desde el 19. ¿Lo leo? Sí, por favor. Voy a leerlos desde el versículo 18, que dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, la autoridad de Dios en el cielo, así también en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, ahí vemos la gran comisión que dio el Señor. Entonces, vemos que el bautismo es una indicación de Dios y que el bautismo es un acto siguiente de haber creído en el Señor. La salvación no ocurre durante el bautismo, sino es en el momento de haber creído en Jesucristo. Ahí es donde ocurre la salvación, en ese acto de creer sinceramente en Él. Ahí es donde ocurre. La salvación viene por el creer, aunque el bautismo está incluido como algo después. El que salva solo es Cristo. La fe es el medio para acceder a Él, al Salvador. Y nuevamente la invitación, recomendaciones: si alguien no se ha bautizado por desconocimiento o falta de planificación, pues los invitamos a que puedan hacerlo pronto. Y bueno, con esto cerramos la meditación de hoy. Pues los invito a que oremos para cerrar. Señor, te damos gracias porque en esta tarde tenemos la oportunidad de conocer sobre tu palabra. En especial, Señor, porque, Señor, nos ayudas a entender que la salvación es por la fe en Jesucristo, Señor. Que, Señor, que el bautismo, Señor, es un acto de testimonio, Señor, que es consecuencia de la fe en ti. Señor, te damos gracias porque, Señor, al estudiar estas historias, al conocer, por ejemplo, de Cornelio, Señor, vemos que tú tuviste compasión del mundo y nos los ejemplificas con Cornelio y su casa, Señor, donde, Señor, tomas en cuenta, Señor, en cuenta a los gentiles, Señor. Gracias por alcanzarnos, Señor, por haber llegado a nuestras vidas, Señor, por alcanzar al mundo, Señor, porque, Señor, tú estás salvando a personas, Señor, pero es la fe, Señor, en ti, Señor, la que salva. Señor, solo tú conoces los motivos, las razones por las que, si quizás alguna persona que ha creído en ti, pero no ha dado ese paso de fe, pues, Señor, te pedimos que la ayudes, Señor, para que pueda dar ese paso y que, Señor, pues ella pueda tomar esa decisión de bautizarse. Más gracias, Señor, te damos porque también, al saber que el bautismo no es un acto de salvar, no es lo que salva, sino la fe en ti. Gracias, Señor, porque, Señor, muchas personas a lo largo de la historia, Señor, han sido salvas, Señor, en su lecho de muerte. Y pues, Señor, es ese regalo, Señor, que tú nos das, la salvación, el creer en ti. Gracias, Señor, porque vemos que, Señor, tú nos pides creer, o es más, no nos obligas, Señor, sino que a través de la fe, pues varias personas pueden salvarse, Señor. Y ese regalo de la salvación es solo algo que tú puedes dar, Señor. No por obras, sino por el solo hecho de creer en ti. Señor, ayúdanos en nuestras vidas, Señor. Y pues, Señor, te damos gracias por la vida de los hermanos que están dando ese paso de fe, Señor, de bautizarse. Y pues, Señor, te pedimos que los ayudes en sus vidas, Señor, para las situaciones que habrán de venir, Señor. Que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, y que en aquellos momentos de dificultad que pudieran ellos llegar a tener, que tú, Señor, ellos recuerden que tú estás con ellos, Señor, y que se tomen de tu mano, Señor. Tómalos de su mano, Señor, y pues nuevamente gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.